Nos llamó muchísimo la atención que en este documento el señor Barreto pues entrega en detalle varias pruebas en contra de quien era el director del Departamento de Función Pública del gobierno Petro. Recordemos que este era César Manrique, un funcionario que antiguamente también, al igual que el presidente, era militante del M-19, luego estuvo haciendo política en el departamento de Cundinamarca y luego llegó a este importante cargo, director del Departamento de Función Pública. Pues lo que hace Luis Carlos Barreto a través de las diferentes audiencias y en este documento que queda muy, muy claro y detallado, es que él es la persona que lleva a Luis Carlos Barreto, lo recomienda para que Olmedo López lo nombre como subdirector de conocimiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ya una vez el señor Barreto llega a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues empieza a recibir órdenes por parte del señor César Manrique. Y una de esas órdenes justamente era entregar toda la contratación que estaba bajo su mando a un señor que se llama Edgar Riveros, que era un, por decirlo así, como un intermediario, que era la persona que elegía y seleccionaba a esos contratistas que tiempo después pues aceptarían entregar una coima del 12%, pues a cambio de recibir un millonario contrato, estos empresarios entregaban el 12% del valor total del contrato y según lo que relata este documento, esos recursos eran entregados al señor César Manrique, director de Función Pública. Y justamente hoy, aquí en este programa, he querido invitar al abogado de Luis Carlos Barreto, quien justamente mañana tienen una audiencia donde se va a leer pues todos los cargos, todos los acuerdos con los que llegó la Fiscalía General de la Nación. Así que bueno, doctor Alan, muchas gracias por estar aquí en W Radio. Él es el doctor Alan Raúl Jiménez, quien hoy es el representante, el apoderado de Luis Carlos Barreto. Doctor Alan, gracias por estar aquí en W Radio. Y bueno, primero, su cliente en este momento, ¿en dónde se encuentra? Por favor, el micrófono, abogado, que no lo estoy escuchando. No, no, señor, no lo estoy. Ahora, a ver, ¿qué pasará con el micrófono? ¿Me escuchas? Porque ahí estoy yo. Ya, ahora sí, señor, ahora sí, ya lo estamos escuchando. Primero saludarte, Paula, a ti y a todas las personas que nos ven a través de este streaming de la W. Claro que sí, Luis Carlos Barreto se encuentra en este momento recluido en la cárcel La Modelo de esta ciudad, es decir, de Bogotá. En este momento está en la cárcel La Modelo. Y ustedes mañana tienen una audiencia importante. Expliquémosle, por favor, a la audiencia de qué se trata esa audiencia, abogado. Recordemos que la Fiscalía, con el caso de Luis Carlos Barreto, como con algunos de los que están en este entramado de corrupción que se ha denominado la UNGRD, la Fiscalía les ha propuesto o les ha ofrecido una inmunidad de carácter parcial. ¿Esto qué se refiere? Se planteó un principio de oportunidad en el cual contempla unos delitos que ya Luis Carlos pues cursó su trámite ante el juzgado de control de garantías del 79 de esta ciudad, en el cual le evaluó el principio de oportunidad. El día de mañana Luis Carlos se presentará ante un juez de conocimiento para la verificación y legalización de lo que se ha considerado como el preacuerdo. Este preacuerdo irá en vía de dos delitos. Uno que ha aceptado Luis Carlos de declararse pues culpable dentro de esa negociación con la Fiscalía, y es el del soborno en la actuación penal y el de peculado por apropiación. Estos dos delitos, y frente a ese preacuerdo que se llevará mañana ante el respectivo juez, lo que se busca es que con ello se cumpla toda la negociación que se dio con la Fiscalía, y aquí pues entonces tendremos que el señor Luis Carlos tendrá definida su situación frente a este caso con una condena que oscilará entre el término de 3 años, 7 meses, 13 días, que es lo que se ha preacordado con la Fiscalía General. Claro, pero para que nos quede claro, entonces usted nos dice acá, claro, él tendrá más de tres años en prisión, según
esto que usted nos dice, pero mucha gente cuando ha escuchado, digamos, cuando se conoció la condena de Snyder Penilla, decían, pero ¿cómo una persona que cometió tantos delitos, que atentó contra los recursos públicos, puede tener una condena tan baja? Justamente estos años en prisión se sacan de acuerdo también a la información que él entregó, ¿correcto? Digamos que tienen dos vías. Una vía es lo que es Luis Carlos. Digamos que Luis Carlos era una persona que venía varios años desempeñándose en el sector público, pero Luis Carlos Barreto era una persona que no tenía ningún tipo de antecedente ni había estado inmerso en ninguna actuación penal que le permite, que es lo que a él le permite tener de pronto una mayor rebaja frente a los otros que podían en algún momento haber tenido ya alguna situación judicial en algún estrado. Luis Carlos no, Luis Carlos era una persona que es la primera vez que se enfrenta frente a un proceso judicial, lo que lo hace a él merecedor de algún tipo de rebaja un poco más considerable frente al resto de los demás implicados, en primer grado. En segundo grado, por supuesto, consistirá en la colaboración efectiva que le va a dar Luis Carlos al aparato judicial. Recordemos que estamos bajo, si bien se entiende como una justicia premial, estamos también bajo una política criminal del Estado en el cual se busca no favorecer, porque no debemos entender como un favorecimiento, sino más bien un beneficio a quien va a permitir, en este caso, no solo desmantelar una banda criminal que existía al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y poder darle efectividad a la Fiscalía para que ella pueda avanzar en la investigación y en la posible imputación de nuevos sujetos de este entramado, sino que él va a participar como testigo de cargo frente a esas mismas personas, lo que le va a permitir a la Fiscalía, obviamente, avanzar y desmantelar la banda en primer lugar, pero además buscar una justicia eficaz frente a las personas que pues en efecto participaron del entramado, pero pues no están hoy judicializados, por decirlo de alguna manera. Claro, abogado Alan, lo que hemos podido nosotros analizar es que, digamos, con la información que ha entregado Snyder Pinilla, que de pronto ha sido el que más ha entregado información, pues se ha desprendido una serie de nombres. También lo que ahorita entregó Sandra Ortiz, pues ahora aparece el magistrado Vladimir Fernández, que incluso está aún más arriba de todos los que ya en su momento se han mencionado. Cuando Snyder Pinilla habló, estaba el ministro Velasco, el ministro Bonilla, unos congresistas. Ahora entonces ya también aparece la línea de Sandra Ortiz en donde emite unos chats que de pronto confirmarían lo que en su momento se había dicho de Iván Name. Aquí ya hay otra línea de investigación, pero ahora con esto que menciona Luis Carlos Barreto, justamente para lograr ese preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, parece que también hubiese otra parte, otra investigación, porque está el señor César Manrique, hay unos contratos que aunque ya se habían denunciado y se habían mencionado, pues no se conocía de pronto en estos contratos cuántas coimas se habían entregado, de qué estábamos hablando realmente. El señor Barreto termina inmerso en este escándalo de corrupción exactamente por qué. Hay algunos temas que me entenderá que por la reserva que me corresponde frente al proceso y por garantizarle a la Fiscalía su avance. De hecho, en algunos momentos he sido uno de los primeros críticos en que se han filtrado muchos documentos a los medios y en el caso de Luis Carlos he tratado de que pues no se dé porque debemos colaborar precisamente con esa Administración de Justicia en blindar no solo la Administración de Justicia, sino permitir que pues ellos hagan su labor. En eso puedo solo decirle, Paula, que Luis Carlos Barreto llega a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, algo que ha sido ya de público conocimiento, por la designación o por la cercanía con uno de esos funcionarios que han sido vinculados allí. Y al ingresar a la Unidad de Gestión del Riesgo, como pasa en muchas de las entidades territoriales o incluso en las entidades nacionales, su designación le implica pues tener una reserva, un manejo, una cercanía o un direccionamiento de quién es su líder, director, jefe, bueno, etcétera, político, o quien lo ha designado, lo que llevó a que Luis Carlos Barreto simplemente pues operara bajo unas indicaciones que se le brindaron dentro de ello.
Vamos que si bien, como le he referido, Luis Carlos era una persona que venía desempeñando algunos cargos públicos en su trasegar en la vida profesional, no se había visto inmerso en ninguna de estas circunstancias, fue una persona que estaba buscando, como muchas de las personas que hacen carrera en el entorno político, poder ir creciendo, ir escalonando dentro del mismo panorama político, lo que le llevó pues obviamente a tener que obedecer algún tipo de directrices y órdenes, lo que en consecuencia pues lo tiene hoy frente al estrado judicial por haber obedecido algún tipo de órdenes que lo llevó pues a responder hoy. Si bien es cierto, Luis Carlos, como se ha mencionado, ha aceptado su propia responsabilidad, porque eso no quiere decir que el que haya participado por algún tipo de dirección o, o orden que se puede dar políticamente hablando, pues él tenía la responsabilidad de guardar el decoro y la responsabilidad de su cargo, cosa que no llevó, y por eso él está asumiendo desde el primer momento la responsabilidad, como han podido evidenciar algunas de las personas que han estado pendientes de ese proceso. Pues Luis Carlos Barreto tiene dentro de sus compromisos una evolución de un dinero del cual él fue beneficiario o partícipe, del cual se le entregó en motivo de coima, dentro de eso, que es una suma muy insignificante, pero si bien es cierto, frente al entramado tuvo una participación, él ha hecho el retorno de ese recurso en primer grado, y en segundo grado, pues Carlos ha decidido colaborar íntegramente con la justicia, no solo permitiendo desmantelar esa banda delincuencial, contando a detalle, haciendo un aporte probatorio incluso propio frente a lo que sucedió, sino que además pues Luis Carlos ha decidido aceptar la responsabilidad de manera pública a motivo de reparación social, pero además ha propuesto a la Fiscalía General, en el principio de oportunidad que ya fue legalizado, poder ir a territorio y con su conocimiento poder reparar, ayudando a esa comunidad en sus necesidades de capacitación, de organización de proyectos productivos, a fin que pues él pueda reparar a esas víctimas, como lo he referido, de esa población, que obviamente es reprochable el comportamiento que se dio, pero pues como se ha dicho, Luis Carlos ha sido una persona que desde el primer momento ha salido Sí. frente a la fiscalía y ha planteado su colaboración integral con la justicia. Considero que todos han buscado en este entramado pues colaborar con la justicia, algunos con mayor información, algunos con información inexacta, otros han colaborado de manera eficiente con la justicia, como ha sido el caso de Luis Carlos. Luis Carlos hoy, a partir de la audiencia el día de mañana, será, eh, creo, el primer beneficiario en tener totalmente y de manera íntegra la negociación con la fiscalía, salvo uno de los contratistas, que no sería un servidor público como tal. Sí, abogado, usted ahorita toca un tema muy importante que es el tema de las devoluciones. ¿Usted tiene conocimiento si alguno de los que ya pues han logrado un acuerdo con la fiscalía o están en proceso han devuelto recursos? La mayoría ha devuelto porque es un compromiso que se hizo desde el primer momento con la fiscalía. Eh, de por sí, el mismo estatuto procesal y el código penal implica que para suscribir, sobre todo en puntos del preacuerdo, deberá haber hecho la devolución de los dineros que pudieron haberse apropiado. La mayoría ha hecho devolución. No podré entrar en detalle de cada uno de ellos porque, como le digo, tendrá su reserva, y pues este apoderado resguarda esa misma reserva por la protección y además la responsabilidad que me compete con la misma, con el mismo ente fiscal, ¿sí? Pero en el caso de Luis Carlos, pues se ha hecho la devolución del dinero apropiado, que mañana en la audiencia, pues podrá ser visible para las personas que podrán verlas, el monto, las circunstancias, los hechos, las situaciones que llevaron a Luis Carlos a verse o a hacerse creedor de ese preacuerdo que mañana se espera el juez de la respectiva legalización. Sí, abogado, y bueno, ya sin hablar en detalle del monto de eso, ¿cómo hablemos de un supuesto? Sabemos que usted tiene muchos datos que no puede entregar justamente por la reserva de la información, pero ese porcentaje, ¿cómo lo saca el juez? Es decir, si yo me apropié de 3.000 millones de pesos, ¿cómo se hace cómo se sacan esas cuentas? ¿Qué es El lo que mismo, pregunta la gente? el mismo código nos trae la directriz, tiene la disposición normativa en la que nos indica que para la mera suscripción deben haber consignado, haber depositado el 50% de ese recurso, y antes de haberse culminado o en el término que se haya estipulado en el preacuerdo, deberá haberse
hecho la devolución integral de ese dinero apropiado. Digamos que el Código Procesal tiene la especificidad de cómo debe llevarse adelante esa devolución. Como le digo, la gran mayoría ha retornado el dinero que a través de la investigación que ha hecho la Fiscalía ha determinado que ellos se apropiaron. Sí, abogado, ahora le pregunto por otro dato. Nosotros encontramos, justamente conocimos en primicia ese documento que firma Luis Carlos Barreto con la Fiscalía y lo que vemos allí es que hay muchísimas personas nuevas que él está mencionando que son contratistas, la mayoría de la UNGRD, que en su momento ni Snyder ni Olmedo mencionaron, pero que según lo que nosotros podemos leer en este documento, pues sí jugaron un papel fundamental en esta red de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Digamos, ese testimonio que entregó Luis Carlos Barreto ya fue verificado por la Fiscalía, esa información y esas pruebas que él entrega. Desde el mes de noviembre del año pasado, que inició Luis Carlos su proceso de colaboración con la justicia, se han surtido un sinnúmero de interrogatorios por parte de la Fiscalía de manera muy juiciosa, en la cual Luis Carlos ha aportado el testimonio, se ha aportado por parte de la defensa algún material probatorio y evidencia física que le permite a la Fiscalía construir ese material probatorio que podrá llevar a esas personas a juicio. Además, la Fiscalía, la fiscal novena delegada ante la Corte ha hecho un trabajo, considero, excepcional frente al equipo que tiene haciendo la investigación profunda, recolectando la información que si bien se aporta y se dice por el implicado, ellos han ido haciendo la investigación y el avance probatorio para poder no solo corroborar esa información para poder llevar a esas personas a un posible juicio, sino para poder ir construyendo su propio material probatorio. En el caso de Luis Carlos, se han aportado conversaciones de WhatsApp, se han aportado ubicaciones, se han aportado un sinnúmero de material probatorio que todavía que le permite al ente fiscal pues hacerlo. Ahora, mientras se surtían esos interrogatorios, la misma Fiscalía fue avanzando en recolectar esas pruebas que le permitieron a Luis Carlos, no solo que la fiscal encontrara en él que su testimonio o su colaboración era eficaz y que además era efectiva. Luis Carlos, como les he dicho, es una persona que desde el primer momento decidió colaborar y lo que ha hecho es colaborar de la manera más sincera y ahí los datos que ha dado es la verdad y se ha aportado para que se pueda corroborar. Y la misma Fiscalía ha hecho su trabajo en el cual pues logró determinar que esa información era valiosa para ellos y es producto de ello que saca y permite que Luis Carlos sea beneficiario de lo que se ha considerado dentro de esa justicia premial como el principio de oportunidad. Sí, mire, justamente aquí en este documento, pues hay varios nombres que Luis Carlos Barreto va a estar o como testigo o que ya entregó todas las pruebas para relacionarlos con este entramado de corrupción. Entonces les menciono algunos. Está Pedro Andrés Aguilar, representante legal de la Fundación Pintando Huellas. También nos aparece acá Juan Camilo Llano, contratista de la parte jurídica de la UNGRD. Sonia Rocío Romero Hernández, contratista de la UNGRD. Edgar Riveros, que justamente era lo que pues hemos llamado como el intermediario, quien pues buscaba a los contratistas y a la final pues terminaban entregando una coima del 12%. Está Ana María Riveros, hija del señor Edgar Riveros. Diana Carolina Martínez, que en su momento también mencionamos, contratista de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien también estuvo, recuerdo, en esos contratos que fueron priorizados por Snyder Penilla y que se desembolsaron, pero a la final no se ejecutaron, fueron miles de millones de pesos. También aparece Oscar Enrique Cárdenas, contratista de la UNGRD. Está Jorge Aristizábal, la persona que según lo que encontramos en el documento era quien llevaba pues la coima a César Manrique, y está Juan Camilo Holguín, entre otros mencionados por el señor Barreto. Y aquí, abogado, aprovecho que lo tengo para preguntarle, el señor César Manrique, el proceso de él en qué va, el exdirector de la Pública. Me entenderás, Paula, que frente a esos datos, primero, para este apoderado son desconocidos porque solo es la Fiscalía quien adelanta la investigación y pues la actuación penal. Y segundo, pues como lo he referido, por el respeto que desde este apoderado se tiene a la Administración de Justicia, en especial al avance que puede dar
la misma fiscalía, pues no me corresponde ni podré yo dar una información frente a ello. Además que se desconoce porque la única parte o digamos que la único que podemos tener conocimiento es del aporte probatorio que pudo haber dado Luis Carlos frente a las personas que posiblemente pudieron haber participado dentro de ese entramado de corrupción, pero ya el avance procesal, la situación de investigación y demás es un hecho que le corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, que creo que frente a un escándalo de corrupción como este, que podría denominarse en un momento uno de los más grandes del país, pues la Fiscalía ha hecho un trabajo excepcional que irá avanzando frente a pues, los materiales que se han entregado. Hay que entender que, como lo mencionaste hace un momento, no solo se desprende de un solo hilo, sino que cada una de las personas implicadas tienen un hilo propio, lo que lleva a que la Fiscalía tiene que tener varios parámetros o varios hilos de investigación que pues le desborda la misma capacidad en el buen sentido. Pero el avance de cada proceso, primero por el respeto, como le digo, frente al avance procesal de la Fiscalía, no podría yo ahondar frente a ello, pero además para el presidente apoderado pues no es posible conocerlo, ya que pues eso es propio de la labor de la misma Fiscalía General. Perfecto. Bueno, rápidamente para quienes están conectados a esta hora, en el documento lo que se puede leer es cómo funcionaba esta operación. Entonces, según lo que pudimos evidenciar, es que se entregaron unos contratos derivado justamente de un contrato gigante que había en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras. Luego de que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo logró recuperar esa plata, pues hizo todo un proceso para entregar varios contratos. La mayoría de esos contratos se entregaron para el departamento de La Guajira, en donde, como ustedes saben, pues había toda un despliegue de decretos y sentencias que permitían justamente que la unidad que justificaba que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entregara esos contratos. Sin embargo, pues lo que ocurrió aquí es que, por supuesto, se entregaron los contratos, pero previamente los contratistas, los empresarios que recibieron esos contratos, pues ya estaban jugados y ya estaban dispuestos a entregar el 12% de coima. Entonces, según lo que se relata aquí, es que Ana María Riveros, que era la hija del señor Edgar Riveros, el que hemos mencionado aquí como el intermediario, se encontró en varias ocasiones, aproximadamente en 8 ocasiones, en el centro comercial Gran Estación aquí de la ciudad de Bogotá, y allí entraba a un banco, creo que era el Banco de Vivienda, ubicado en el primer piso, sacaba parte de esas coimas y se encontraba en el baño que quedaba al lado de este banco con el señor Luis Carlos Barreto, y allí le entregaba esa plata. Después el señor Luis Carlos Barreto, que es de quien estamos hablando, de la persona que entregó estos 16 nombres y demás, a través de un intermediario que era el asesor del señor César Manrique, pues le hacía llegar esta coima. Estamos hablando aproximadamente de 3.800 millones de pesos que se entregaron producto justamente de esos contratos que les estoy mencionando. Entonces estamos hablando de las desalinizadoras que, si no me falla la memoria, fueron aproximadamente 40.000 millones de pesos, también con sobrecostos para poder pagar estas coimas. Estamos hablando de aerosalinizadoras, pozos, contratación de topografía, y claro que el tema de las desalinizadoras, recuerdo también que tenían todo contrato público pues tiene un contrato de intervención, ¿no? Y más si es una obra. Entonces, en este caso, las desalinizadoras que tenían un monto gigantesco, tuvieron un contrato de interventoría, y esos contratos eran aproximadamente entre 1.000 y 2.000 millones de pesos, pues esos contratos también se los robaron. Y esa plata de todos estos contratos también hay que agregar los 40 carrotanques. En realidad fueron 80 carrotanques, ¿no? Fueron 40 carrotanques de 16.000 litros, que fue los que denunciamos aquí en la W Radio, los gigantescos que se enterraban en el desierto de La Guajira porque no eran aptos técnicamente para estar allá en el desierto de La Guajira. Fueron 40, marca DAF, pero
también paralelamente se hizo un proceso para comprar otros 40 carro tanque un poquito más pequeños, pero también tuvieron un sobrecosto. De esta contratación, según el documento que conocimos, pues también se pudieron sacar todas estas millonarias coimas. Y pues para que vayamos de pronto poniendo cada ficha en este rompecabezas, porque tenemos a varias personas que están entregando información y nosotros como periodistas lo que hacemos es intentar pues como unir esas fichas de temas que a veces ya hemos sacado pero quedan sueltos. Entonces ahí ya se va armando el rompecabezas de realmente de cuánto dinero estamos hablando. No sea abogado si usted en este momento o conozcan una cifra aproximadamente de cuánto fue lo que se robaron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hoy es muy imprecisa porque además falta porque la fiscalía termine su investigación total. Digamos que hoy, en lo que le corresponde a Luis Carlos, conocemos de una serie de contratos que se dieron frente a su labor dentro de la unidad, que los has narrado entre algunos otros, pero que, pues como le digo, aquí hay muchos hilos. Están los hilos que vienen desde la propia gestión del director que estaba en la unidad, desde el subdirector que estaba en la unidad, que también está dentro del proceso y pues ha sido una de las personas que ha hecho la colaboración dentro de este proceso judicial, y otros hilos que hoy pues el país cada día más conoce, porque si bien en el comienzo conocíamos la posibilidad de haberse ganado o haberse favorecido de una posible coima dentro de esos procesos contractuales, hoy conocemos que no solo ha sido allí, sino que se desprende incluso que existe la posibilidad aparentemente de que pues algunos congresistas estuvieran implicados. Hoy conocemos, como lo mencionaste, que existe la posibilidad presuntamente que se haya favorecido la elección del magistrado de la Corte Constitucional, etcétera. Ello llevará a que la Fiscalía será la única que, cumplido todo ese gran hilo de investigación, pueda determinar realmente qué suma de dinero pudieron haberse apropiados y hacia qué personas iba dirigida. Lo cierto es que podríamos decir que es uno de los escándalos más significativos en punto de corrupción hoy dentro del país. Bueno, abogado, ya para finalizar, tengo entendido que pues Luis Carlos Barreto, quien era el exdirector de conocimiento de la UNGRD, pues está teniendo algunos inconvenientes o de pronto preocupaciones de seguridad allí en la cárcel La Modelo. Sí, Pablo, mira, primero hay que decir que Luis Carlos estaba en su orden de reclusión, fue cuando se legalizó su captura producto de un aparente soborno en el cual se indicaba, que también ha sido una imprecisión que se ha dado ante la opinión pública, de que el señor Luis Carlos Barreto había llegado a un soborno con un supuesto abogado, lo cual no era Pero pues un abogado. eso importante aclararlo, porque lo que quedó en Sí, el imaginario de todos los colombianos es que el señor Luis Carlos Barreto, con su abogado, llegaron a donde uno de los abogados Moreno y le dijeron y lo sobornaron con 3.000 millones de pesos, creo, para que no los mencionaran en el escándalo. Eso es lo que nos dijeron, abogado. pero no, no es tan cierto. Digamos que Luis Carlos llega allí a una reunión que tuvo algunas otras aristas frente a la convocatoria de dicha reunión, que pues no llegaré a ese detalle porque pues tendrá que estar en investigación de la misma fiscalía. Lo cierto es que se ha dicho que Luis Carlos precisamente llegó allí con un abogado que había enviado a supuestamente ofrecer ese soborno. Ese abogado de quien se refieren es el señor Edgar Riveros. Como ya lo han narrado, el señor Edgar Riveros no era el abogado de Luis Carlos Barreto. Edgar Riveros tenía otra función dentro de esa red que se ha denominado como una red criminal dentro de la unidad, que tenía una participación en la selección de esos contratistas, pero no era el abogado de Luis Carlos, ¿sí? No fungió nunca como abogado de Luis Carlos. Él iba por su propio interés, obvio, de que tenía en medio de ellos unos negocios, unos contratos que necesitaba pues que se sacaran avante. Y Luis Carlos pues concurre a la reunión. No es una reunión tampoco gestada por Luis Carlos. Eso es claro dejarlo porque en la opinión pública se ha dicho es que Luis Carlos llegó al punto del soborno. Ahora, que Luis Carlos participó, sí. Estando en la reunión, pues ya se dio una coyuntura diferente en el cual pues existió algún tipo de irresponsabilidad en su propia participación allí en esa reunión y lo llevó pues a estar inmerso en un posible soborno sobre la actuación penal. Pero eso es necesario dejarlo en primer lugar. Segundo, Luis Carlos, una vez fue legalizada su captura y se le
asigna o se le da medida de aseguramiento por parte del juez de control de garantías, a Luis Carlos, la juez ordenó que se le recluyera de manera preventiva en una cárcel, pero en un pabellón de servidores públicos. En Ujú. efecto, se envió a Luis Carlos para la cárcel La Picota de Bogotá, en el pabellón de funcionarios públicos. Por el mismo avance del proceso, nos surgió algunas eh, razonabilidad de que podría Luis Carlos tener un riesgo dentro de ese penal. Entonces Ujú. buscamos la manera de que Luis Carlos tuviese una seguridad especial, producto de que Luis Carlos pues está declarando no contra una ni contra dos, sino contra 16 personas y además el proceso es un tema complejo. Pero de allí con la colaboración muy, porque aquí tengo que decir que la Fiscalía ha sido garante en exceso de la misma protección de Luis Carlos, se tramitó ante el IMPEC esa protección, pero, oh sorpresa de ello, el IMPEC, en medio de esa garantía de seguridad, lo envió a un patio especial de seguridad en la cárcel La Modelo. Pero pasa que cuando se traslada a la cárcel La Modelo, pues se recluye con una de las personas contra las cuales Luis Carlos es testigo de cargo de manera directa. Allí este defensor ha hecho bastante insistencia, de hecho, Es como le decir, digo, en este momento Luis Carlos está con una de las personas que están acá está, mencionadas. es correcto. Luis Carlos, allí, si bien es cierto, hasta el momento solo tenemos el indicio de que pudiese suceder alguna situación de seguridad para Luis Carlos, porque es claro que pues es testigo, si bien es cierto, pues a Luis Carlos deben darle una protección. Este defensor ha hecho insistente referencia en que debe dársele una mayor calidad de seguridad. Allí pues hemos tenido la colaboración de la Procuraduría que estaba en el proceso, los procuradores delegados, la misma Fiscalía ha estado supremamente atenta y pendiente de llevarlo, pero creemos que sí es el momento para que una vez legalizado todo, no solo ya el principio, como ya le he dicho, sino ahorita el preacuerdo, pues Luis Carlos sea puesto en un lugar que le brinde mayor seguridad, porque si bien los hechos son delicados, también la seguridad y la vida de una persona como Luis Carlos debe ser protegida de manera esencial. Bueno, pues ahí está, es el abogado Alan Raúl Jiménez, defensor de Luis Carlos Barreto, quien mañana tendrá esa audiencia en donde se van a conocer todos los detalles de su condena y justamente ese principio de oportunidad y donde seguramente pues se abrirán nuevos hilos, nuevos caminos de investigación porque la información también es muy grande, son 16 personas, con 16 contratistas, creo que en su mayoría hice unos 2 o 3 no son de la UNGRD, pero la mayoría son pues importantes porque como ha venido avanzando esto, cada cosa que tenga que contar cada persona involucrada, pues es fundamental para realmente entender la magnitud de este escándalo de corrupción en donde recordemos que se usaron los recursos para las emergencias de los más vulnerables. En este caso, se supone que para pues beneficiar a algunos pocos, se dice que para comprar a algunos congresistas y ahora ya se habla de la elección de un magistrado, en este caso el magistrado Vladimir Fernández de la Corte Constitucional. Así que, abogado, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en W Radio Investiga y por supuesto estaremos muy pendientes de qué sucede mañana en esa audiencia. ¿Qué hora es? Esa es sobre las 10:30 de la mañana. Y pues quiero agradecerte, Paula, por la invitación. Si bien este apoderado no es de salir a medios, ni había pues no había querido salir allí, creemos que sí era el momento ya en punto de poder hacer algunas claridades sobre algunas situaciones, pero además quiero pues expresarles en nombre de Luis Carlos Barreto como se ha referido en todas las situaciones, que si bien pues él participó en la situación, pues es una persona que está totalmente arrepentida con la situación que le llevó allí, por eso está haciendo la colaboración con la justicia, pero además de ese arrepentimiento no solo está allí, sino en que ha plasmado de manera clara y precisa que pues no tendrá algún tipo de repetición frente a ello y pues que su conducta lo lleva a que él como persona en su interior pueda hacer un cambio frente a lo que sucedió y puede replantear su propia vida. Esta situación no ha sido fácil ni para él ni para su familia. Es entendible que la población pues juzgue la situación porque no da menos con lo que ha sucedido en la unidad, pero hay que referir que el Luis Carlos es una de las personas, como le he dicho, que no había presentado nunca una situación de ningún índole judicial, que se había enfrentado por primera vez a la situación y que obviamente es un ciudadano que frente a estar en la detención y haber colaborado con la justicia, pretende reincorporarse a la sociedad en un momento
siendo un mejor ser y tratando de resguardar en adelante pues todos esos principios que nos corresponden como ciudadanos frente a todos este conglomerado social. Entonces te agradezco. Muchas gracias, abogado.